Bueno, vamos a ver el bloque de Writing del examen de graduado de la ESO en Aragón. Y tenemos 4 modelos o 4 tipos de textos que os pueden poner, ¿vale? Tenemos los textos argumentativos, que son textos en los que vais a tener que dar vuestra opinión sobre un tema normalmente de actualidad, que puede o no estar relacionado con el reading del examen, ¿vale? Si está relacionado con el reading del examen, te va a dar una serie de ventajas porque el vocabulario de palabras concretas del texto lo podéis coger para hacer vuestra redacción. Luego tenemos los textos narrativos, que son textos en los que vais a tener que contar algún evento importante ocurrido en el pasado, o textos en los que vais a contar un libro, el último libro que hayáis leído, o alguna película que hayáis visto y que sea que tenga algo relevante, ¿vale? Luego tenemos los textos expositivos, que son textos en los que vais a lo mejor a exponer una rutina, ¿vale? A lo mejor una dieta o una rutina de acciones que hacéis a lo largo de la semana, ¿vale? También vais a exponer ventaja o desventaja de un bien, servicio o de una determinada acción, ¿vale? Por ejemplo, ventajas e inconvenientes del libro electrónico. Pues tenéis que hablar del libro electrónico respecto al libro tradicional, qué ventajas e inconvenientes tiene. Luego tenemos los textos descriptivos, que son textos donde os pueden poner a describir algún día festivo en vuestro país, describir un lugar o describir a una persona. Cada tipo de texto tiene su propia estructura, ¿vale? No es lo mismo un texto argumentativo que un texto descriptivo, hay que plantearlo de manera distinta. Las claves que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra redacción, entre otras, son las siguientes. Por un lado, usar una estructura textual adecuada al tipo de texto. Es lo que acabo de comentar. Si es un texto argumentativo, tenemos que emplear una estructura propia de un texto argumentativo, ¿vale? Con una introducción, una tesis, un cuerpo argumentativo y una conclusión, por ejemplo. Si es un texto narrativo, pues tiene que tener un planteamiento inicial, un desarrollo de la acción narrada y un desenlace. Entonces tenemos que adaptar esa estructura al tipo de texto. Luego, el vocabulario tiene que estar relacionado con el tema, ¿vale? Es decir, si el tema es la alimentación, una dieta sana, pues tiene que utilizar comidas sanas, el vocabulario basado en comidas. Si el texto está relacionado con las ventajas e inconvenientes de los libros electrónicos, pues tenéis que utilizar un vocabulario adaptado a ese tema, ¿vale? Si está relacionado con el reading del examen, podemos coger términos del reading. Luego, tenemos que usar linkers o conectores para unir las frases, ¿vale? Tenemos que utilizar una sintaxis rica y para ello vamos a utilizar estos conectores o linkers para poder construir oraciones, ¿vale? Y por último, usar estructuras gramaticales complejas, por medio de oraciones condicionales, escribir alguna oración pasiva, establecer comparaciones. Todo esto le va a dar complejidad y riqueza a vuestra redacción. Bueno, vamos a ver varios modelos de exámenes de años anteriores para que veáis un poco cómo tenéis que plantear este bloque. Bueno, aquí tenemos una de las convocatorias del año 2023 y los dos writing son los siguientes. Por un lado, escribe sobre un libro que hayas leído y que te haya gustado mucho, te haya divertido, o escribe sobre el personaje que tú encuentres interesante de un libro que tú hayas leído o una serie que hayas visto. Vale, aquí podemos elegir cualquiera de las dos. Y yo he elegido la opción A, escribir sobre un libro que te haya divertido. Lo primero es hacer la introducción, ¿vale? Donde digas qué libro es el que has leído, ¿vale? Y luego una vez que hagas la introducción y digas el libro que has leído, quién lo ha escrito, cuándo se ha escrito ese libro,
ya empieza a relatar el libro de qué trata, ¿vale? Entonces, fijaos, esta primera parte que veis aquí, esta es la introducción. Bueno, vamos a ir traduciendo. Dice, voy a escribir sobre mi libro favorito titulado La Guerra Civil. ¿Vale? Este es el título, entre comillas, con mayúsculas, escrito por... Y ponemos el autor del libro y la fecha. Yo he puesto aquí Julio César en el siglo I antes de Cristo. Luego, en la segunda parte, una vez que hemos puesto la introducción, vamos a contar de qué trata, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Y luego vamos a justificar qué es lo que tiene de interesante, por qué te gusta el libro. Entonces, aquí yo he puesto, este cuenta la historia de la guerra civil de la República Romana y luego los años que trata, ¿vale? Que lo he puesto entre paréntesis. Esto es igual que en castellano, ¿vale? Lo único que podemos, BC, que es Before Christ, antes de Cristo. Aquí tenemos la justificación. Este es mi libro favorito porque tú aprendes historia al mismo tiempo, aquí habría que poner una coma, al mismo tiempo que tú te diviertes mucho con las batallas que Julio César relata, en las que tuvo que hacer frente a soldados romanos, como Pompeyo. Fijaros cómo aquí ya lo he unido con la oración anterior mediante un pronombre relativo, en las que él tuvo que hacer frente a soldados romanos como Pompeyo, quienes, y aquí sigo poniendo otra de relativo, quienes lucharon por el poder político, political power of Roman Republic, de la República Romana. Entonces, básicamente aquí he justificado y he contado qué es lo que tiene de atractivo este libro. Luego, un párrafo final en el que, digamos, aconsejes a alguien o recomiendes este libro, ¿vale? Yo he puesto, for me, este es uno de los eventos más importantes de la historia que cambió la humanidad de aquel entonces, y por eso, si te gusta la historia, tú deberías leer este interesante y sorprendente libro o extraordinario libro, lo podemos traducir así, escrito por su protagonista Julio César. Fijaros, lo que hago es resaltar las cualidades del libro, ¿vale? Lo que es lo atractivo que tiene. Para mí este es uno de los eventos o acontecimientos más importantes de la historia que cambió la humanidad de aquel entonces, ¿vale? Por eso, that is why, este es un conector para poner la causa, para justificar. Es por eso que si a ti te gusta la historia, fijaros que ya he puesto aquí una oración condicional, Si te gusta la historia, tú deberías leer este interesante y sorprendente libro, escrito, written by, por su protagonista, Julio César. Esto lo ponemos en mayúscula porque es un nombre propio. Bueno, aquí ya tenéis que adaptar la redacción al libro que hayáis leído, que hayáis elegido para describirlo, para narrarlo aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí, I'm going to write about my favorite book. Toda esta primera frase la podéis dejar igual y cambiáis aquí el título y ponéis aquí otro autor, el autor del libro que pongáis y la fecha. Luego, esto te puede dejar igual, esto cuenta la historia de, y ahora ya ponéis la historia que cuenta. Luego, es mi libro favorito porque, y ahora esto ya sí tenéis que cambiarlo. Tenéis que decir por qué es vuestro libro favorito o por qué te divirtió el libro. Y luego aquí tenéis que hacer la recomendación de este libro, ¿vale? Tenéis que resaltar cualidades para recomendar este libro. Bueno, espero que tengáis una idea más aproximada de cómo encarar este tipo de redacciones. Vamos a hacer otra del año 2022. Bueno, aquí tenemos una de las convocatorias del año 2022. Los writings son, por un lado, escribe sobre tu mejor amigo. Tienes que hacer una descripción física, los hobbies, cómo lo conociste, aunque esto digamos que son opciones que te dan. Y la importancia de los amigos en nuestras vidas. Bueno, pues entonces yo aquí he escogido la A, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido una descripción de un amigo, de un mejor amigo imaginario, ¿vale? Entonces yo pues he empezado la
la redacción My Best Friend Name, el nombre de mi mejor amigo es Antonio, ¿vale? Y aquí ya ha empezado con sus datos personales. Tiene 20 años, ¿vale? Vive en Málaga, España. Aquí ya tenemos la descripción física. Él es alto, tiene pelo corto y negro y un poco rudo. Luego aquí ya pasamos a la personalidad, porque todo esto es el aspecto físico. Para cambiar de aspecto físico a personalidad podemos utilizar el conector Ask For. En cuanto a su personalidad, ¿vale? Esto lo podemos poner literalmente y ya empezamos a dar cualidades de la personalidad. Él es simpático, friendly, trabajador y también tímido con la gente. Luego, respecto a los hobbies, él tiene hobbies similares a los míos, puesto que le gusta escuchar música pop, le gusta ir al cine los fines de semana y normalmente pasa tiempo con su familia en el extranjero. Nosotros nos conocimos hace 5 años. Aquí ya he pasado a poner una oración en pasado, porque como me propone aquí en la introducción que hable de cuándo lo conociste, ¿vale? Pues lo resaltas. Nos conocimos en pasado hace 5 años porque él estudiaba en el mismo instituto, ¿vale? Luego ya en la conclusión, aquí habría que poner un punto. Y luego, en conclusión, y ya haces una valoración final sobre la persona que acabas de describir, ¿vale? Él es una persona muy interesante de conocer y uno de mis mejores amigos. ¿Vale? Fijaros que tampoco me he complicado mucho, pero he intentado abordar todo lo que me pide en el título de la pregunta, ¿vale? Bueno, pues espero que os sirva de referencia a la hora de hacer descripciones. Ya sabéis que por un lado tenemos datos personales, aspectos físicos, cualidades de la personalidad, ¿vale? Y luego hablar sobre sus hobbies. Por último, hacer una valoración final de cómo es como persona. Bueno, pues ya hemos hecho 2 writing, uno del año 2023 y este del año 2022, que os pueden servir como referencia a la hora de prepararos para esta prueba. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.